Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la transmisión en directo de la celebración de las segundas vísperas en la solemnidad de la conversión de San Pablo Apóstol desde la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma, concluyendo la semana de oración por la unidad de los cristianos. Desde la Ciudad del Vaticano, en este miércoles 25 de enero del año del Señor 2023, soy Sebastián Sansón Ferrari en los micrófonos. Hoy los acompaño con la transmisión en español, junto con Patricia Inestrosa y los demás integrantes de nuestra redacción. Les damos la fraternal bienvenida. Nos encontramos con Bruno Orti en la asistencia técnica y Alessandro De Carolis en la coordinación. Gracias a quienes nos acompañan mediante las plataformas de Facebook Live, nuestro canal de YouTube Vatican News en español y nuestro sitio web vaticannews.va/es. Como todos los años, es el Santo Padre quien preside esta celebración de las segundas vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros. Los invitamos a unirse a este momento de oración con actitud de devoción y de profundo recogimiento, a dejarnos conducir por la bellísima liturgia y las imágenes bellísimas que estamos recibiendo gracias a la señal de Vatican Media. Haz el bien y busca la justicia es el lema de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que empezó hace exactamente una semana, el miércoles 18 de enero de 2023, y que concluye, como todos los años, precisamente hoy, 25 de enero, en la solemnidad de la conversión de San Pablo Apóstol. Aprovechamos esta ocasión para saludar a todas las congregaciones que tienen a San Pablo como patrono en este día tan significativo para ellas. En la liturgia de esta tarde, como les comentábamos hace unos instantes, nos deleitaremos con los cánticos litúrgicos y la participación de distintos representantes de las confesiones cristianas. El Santo Padre va a pronunciar una homilía en la que nos va a dedicar unas palabras inspiradas en el compromiso ecuménico de la Iglesia. Un compromiso ecuménico que él tiene muy en el corazón no solo desde asumir el pontificado, sino también ya un compromiso ecuménico que se veía mientras se desempeñaba como cardenal, arzobispo de Buenos Aires en Argentina. Esta semana es una iniciativa ecuménica de oración en la que todas las confesiones cristianas rezan juntos para alcanzar la plena unidad que es la voluntad de Cristo. Surgió en los círculos protestantes en 1908 y celebró su centenario en el año 2008, y desde 1968 el tema y los textos han sido elaborados conjuntamente por la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias para los protestantes y ortodoxos y por el Pontificio Consejo, hoy Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, para los católicos. Para quienes siguen la transmisión en video a través de las plataformas audiovisuales, vemos que el Santo Padre, acompañado por representantes de las distintas iglesias, se acercan a rezar un momento ante San Pablo.
en esta solemnidad de la conversión del apóstol Pablo. En estos momentos ponemos todas nuestras intenciones a los pies del apóstol Pablo y le encomendamos todas las iniciativas que se realizan alrededor del mundo en favor de lograr la unidad tan deseada de las distintas confesiones cristianas. Oh Dio, vieni a salvarmi. Oh Dios, viene a salvarme. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con este rito introductorio iniciamos la celebración de las segundas vísperas en la solemnidad de la conversión del apóstol Pablo, en este miércoles 25 de enero de 2023. Y a continuación los dejaremos escuchar el himno Excelsam Pauli Gloriam, un himno clásico en honor a San Pablo. Estamos escuchando el himno Excelsam Pauli Gloriam, como les decíamos, un himno clásico en honor a San Pablo. Que la Iglesia proclame unánime el glorioso triunfo de Pablo.
La fecha tradicional en el hemisferio norte para celebrar esta semana de oración por la unidad de los cristianos es del 18 al 25 de enero, una fecha propuesta en 1908 por el padre Raúl Watson porque cae entre la fiesta de la Cátedra de San Pedro y la fiesta de la Conversión de San Pablo, por lo tanto tiene un significado simbólico. En cambio, en el hemisferio sur, donde enero es un periodo de verano y de vacaciones, las iglesias celebran la semana de oración en otras fechas, por ejemplo, alrededor de la época de Pentecostés, como sugirió el movimiento Fe y Constitución en 1926, un periodo igualmente simbólico para la unidad de los cristianos. Y luego del himno en honor a San Pablo, a continuación escucharemos la antífona de la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. El Salmo 115, tenía fe aun cuando dije qué desgraciado soy. Yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Y en conclusión de este salmo, volvemos a escuchar la antífona: muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Hemos escuchado también, como les decíamos, el Salmo 115.
Oh Señor, que rompes las cadenas de tus hijos que te invocan y confían en tu fidelidad. Acepta el sacrificio de alabanza que te presentamos. Que tu misericordia descienda sobre nosotros, nos libere de la miseria del pecado, convierta nuestros corazones a la obediencia al Evangelio y alimente la caridad fraterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Seguimos con la oración sálmica. Hemos escuchado un representante de las otras iglesias y comunidades eclesiales y ahora también escucharemos el segundo salmo. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. Es la antífona de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, que estamos escuchando. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra gente, como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien dio el crecimiento. Escuchamos en la antífona de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. O Signore, che non abbandoni i tuoi figli nell'ora della prova e li riconduci al tuo amore. Oh Señor, que no abandonas a tus hijos en la hora de la prueba y los llevas de vuelta a tu amor, mediante la misericordia y el perdón, apreciar el himno de acción de gracias que la Iglesia eleva hoy por las grandes cosas que has hecho por nosotros. Reaviva nuestra fe en ti y no permitas que nos alejemos de ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
En estos momentos, tras la oración sálmica, los invitamos a escuchar la antífona de Filipenses capítulo 1, versículo 21 y de Gálatas capítulo 6, versículo 14. Del cántico a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados, el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. Ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Así reza la antífona que estamos escuchando. A continuación se proclamará la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos del 9 al 10. Io sono l'infimo degli apostoli. Porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Perché io ho perseguitato la Chiesa di Dio. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy,
y su gracia no ha sido estéril en mí. non è stata vana. Anzi, ho Al faticato contrario, più di tutti he trabajado más que todos ellos, io, però, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y ahora es el momento de la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 12 al 18. Quando venite a presentarvi a me, ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo a visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. L'incenso per me è un abominio. I noveluni, i sabati, Ya no aguanto sus novilunios y sábados, non posso ni sus sopportare asambleas. rito e solennità. Sus solemnidades y fiestas las I vostri detesto. noveluni e le vostre feste. Per me sono un Se me han peso. vuelto una carga insoportable. Sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Le vostre mani grondano sangue. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Allontanate Aparten de dai miei mí occhi sus malas il male acciones. delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Dejen de hacer el mal. Imparate a Aprendan fare a il hacer el bene. bien. Cercate Busquen la justicia. Soccorrete Auxilien al l'oppresso. oprimido. Rendete Defiendan los giustizia derechos al del orfano. huérfano Difendete y la causa de la viuda. vedova. Su, Vengan, pues, venite y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Y nos disponemos para escuchar la homilía del Santo Padre Francisco. Abbiamo appena ascoltato la parola di Dio che ha caratterizzato questa settimana. Acabamos de escuchar la palabra de Dios que ha marcado esta semana de oración por la unidad de los cristianos. Son palabras fuertes, tan fuertes que podrían parecer inoportunas, mientras tenemos la alegría de encontrarnos como hermanos y hermanas en Cristo para celebrar una liturgia solemne de alabanza en su honor. No faltan hoy noticias tristes y preocupantes, por lo que con gusto prescindiríamos de los reproches sociales de la Escritura. Y aún así, si prestamos atención a las inquietudes del tiempo en que vivimos, con mayor razón hemos de interesarnos en lo que hace sufrir al Señor, por quien vivimos. Y si nos hemos reunido en su nombre, no podemos más que poner al centro su palabra, que es profética. En efecto, Dios, con la voz de Isaías, nos amonesta y nos invita al cambio. Amonestación y cambio son las dos palabras sobre las que quisiera proponerles algunas ideas, algunos disparadores esta tarde. Amonestación.
Volvamos a escuchar algunas palabras divinas. Cuando ustedes vienen a ver mi rostro, no me sigan trayendo vanas ofrendas. Cuando extienden sus manos, yo cierro los ojos. Por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho. ¿Qué es lo que suscita la indignación del Señor al punto de reclamarle al pueblo que tanto ama? El texto nos revela dos motivos. Ante todo, él critica el hecho de que en su templo, en su nombre, no se cumple lo que él quiere. No quiere ni incienso ni ofrendas, sino que el oprimido sea socorrido, que se haga justicia al huérfano, que se defienda la causa de la viuda. En la sociedad del tiempo del profeta se había difundido la tendencia, lamentablemente siempre actual, de considerar que los bendecidos por Dios eran los ricos y aquellos que hacían muchas ofrendas, pero despreciaban a los pobres. Esto es malinterpretar completamente al Señor. Jesús llama bienaventurados a los pobres y en la parábola del juicio final se identifica con los que tienen hambre, los que tienen sed, los que están de paso, los necesitados, los enfermos y los encarcelados. Este es pues el primer motivo de la indignación. Dios sufre cuando nosotros, que nos decimos ser fieles suyos, anteponemos nuestra visión a la suya. Seguimos los criterios de la tierra antes que los del cielo. Nos conformamos con la ritualidad exterior y quedamos indiferentes delante de aquellos que más le importan a Él. Por tanto, Dios siente dolor, podríamos decir, se siente dolor por nuestra comprensión errónea e indiferente. Además de esto hay un segundo motivo más grave que ofende al Altísimo, la violencia sacrílega. Él dice, no puedo aguantar el delito y la fiesta. Las manos de ustedes están llenas de sangre. Aparten de mi vista la maldad de sus acciones. El Señor está enfadado por la violencia cometida contra el pueblo, contra el templo de Dios que es el hombre, mientras es honrado en los templos construidos por el hombre. Podemos imaginar con cuánto sufrimiento ha de presenciar guerras y acciones violentas realizadas por quien se profesa cristiano. Viene a la mente aquel episodio en el que un santo, con el fin de protestar contra la crueldad del rey, fue a verlo durante la Cuaresma para ofrecerle carne. Cuando el soberano, en nombre de su religiosidad, la rechazó indignado, el hombre de Dios le preguntó por qué le daba escrúpulo comer carne animal, cuando en cambio no titubeaba en entregar a la muerte a hijos de Dios. Hermanos y hermanas, esta amonestación del Señor nos hace pensar tanto como cristianos y como confesiones cristianas. Me gustaría reiterar que hoy, con el desarrollo de la espiritualidad y de la teología, no tenemos excusas. No obstante, todavía hay quienes parecen sentirse alentados o al menos autorizados por su fe para sostener diversas formas de nacionalismos cerrados y violentos, actitudes xenófobas, desprecios e incluso maltratos hacia los que son diferentes. La fe con el humanismo que encierra debe mantener vivo un sentido crítico frente a estas tendencias y ayudar a reaccionar rápidamente cuando comienzan a insinuarse. Si queremos, ejemplo del apóstol Pablo, que la gracia de Dios en nosotros no sea estéril, hemos de oponernos a la guerra, a la violencia y a la injusticia en todo lugar donde se insinúen. El tema de esta semana de oración fue elegido por un grupo de fieles de Minnesota, conscientes de las injusticias cometidas en el pasado respecto a los pueblos indígenas y contra los afroamericanos en nuestros días.
Frente a las diversas formas de desprecio y racismo, frente a la comprensión errónea e indiferente y a la violencia sacrílega, la palabra de Dios nos amonesta: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. No es suficiente denunciar, es necesario también renunciar al mal, pasar del mal al bien. La amonestación, por tanto, está encaminada a nuestro cambio. Amonestación y ahora cambio. Habiendo diagnosticado los errores, el Señor pide remediarlos. Y por medio del profeta dice: lávense, purifíquense, cesen de hacer el mal. Y sabiendo que estamos oprimidos o como paralizados por tantas culpas, promete que Él lavará nuestros pecados. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Queridísimos, por nosotros mismos no somos capaces de liberarnos de nuestras malas comprensiones de Dios y de la violencia que se incuba en nuestro interior. Sin Dios, sin su gracia, no nos curamos de nuestro pecado. Su gracia es la fuente de nuestro cambio. Nos lo recuerda la vida del apóstol Pablo, que conmemoramos hoy. No podemos lograrlo nosotros solos, pero con Dios todo es posible. Solos no podemos, pero juntos es posible. Juntos, en efecto, el Señor pide a los suyos que se conviertan juntos. La conversión, esta palabra tan repetida y no siempre fácil de entender, la conversión se pide al pueblo. La conversión tiene una dinámica comunitaria, eclesial. Por tanto, creamos que también nuestra conversión ecuménica avanza en la medida en que nos reconocemos necesitados de gracia, necesitados de la misma misericordia, reconociéndonos todos dependientes en todo de Dios. Nos sentiremos y seremos con su ayuda verdaderamente uno. Hermanos, en serio. Y qué lindo es que juntos, con el signo de la gracia del Espíritu, nos abramos a este cambio de perspectiva, redescubriendo que todos los fieles dispersos por el orbe comunican con los demás en el Espíritu Santo, y así como escribió San Juan Crisóstomo, quien habita en Roma sabe que los de la India son miembros suyos. En este camino de comunión, estoy agradecido de que tantos cristianos de varias comunidades y tradiciones estén acompañando con participación e interés el camino sinodal de la Iglesia Católica, que deseo que sea cada vez más ecuménico. Pero no olvidemos que caminar juntos y reconocernos en comunión los unos con los otros en el Espíritu Santo implica un cambio, un crecimiento que solo puede suceder, como escribía Benedicto XVI, a partir del encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se ha convertido en comunión de voluntad, llegando a implicar el sentimiento. Entonces aprendo a mirar a esta otra persona no ya solo con mis ojos y mis sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Su amigo es mi amigo. Que el apóstol Pablo nos ayude a cambiar, nos ayude a convertirnos, que nos dé un poco de su valentía indómita, porque en nuestro camino es fácil trabajar por el propio grupo más que por el reino de Dios, impacientarse, perder la esperanza de que llegue aquel día en que todos los cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía
en orden a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde un principio. Pero precisamente en vista de ese día, volvamos a poner nuestra confianza en Jesús. Jesús que es nuestra Pascua y es nuestra paz. Mientras le rezamos y lo adoramos, Él actúa y nos conforta lo que dijo a Pablo y que podemos sentir dirigido a cada uno de nosotros. Te basta mi gracia. Queridísimos, quise compartir en espíritu fraterno estos pensamientos que la palabra me ha suscitado para que, amonestados por Dios, por su gracia, cambiemos y crezcamos en la oración, el servicio, el diálogo y el trabajo juntos hacia aquella plena unidad que Cristo desea. Ahora quisiera agradecerles de corazón, expresando mi reconocimiento a su eminencia, el metropolita Policarpo, representante del Patriarcado Ecuménico, a su gracia Ian Ernst, representante personal del arzobispo de Canterbury en Roma, y a los representantes de las comunidades cristianas presentes. Expreso una profunda solidaridad a los miembros del Consejo Panucraniano de las Iglesias y de las organizaciones religiosas que están aquí. En particular, saludo a los estudiantes ortodoxos y ortodoxos orientales, a los becarios del Comité de Colaboración Cultural con las Iglesias Ortodoxas ante el Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, y saludo también a los miembros del Instituto Ecuménico de Bosey, del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Un caro saludo a Frère Alois y a los hermanos de TC, comprometidos en la preparación de la vigilia ecuménica de oración que precederá la apertura de la próxima sesión del Sínodo de los Obispos. Todos juntos caminemos por el camino que el Señor nos ha puesto delante, el de la unidad. Momento de silencio para la reflexión personal tras haber escuchado la homilía del Papa Francisco. Les recordamos que podrán revisar la homilía del Santo Padre Francisco en nuestro sitio web vaticannews.va, eligiendo el idioma español, y también estará disponible en nuestro idioma en el sitio web oficial de la Santa Sede, vatican.va, de manera que podamos volver a rumiar interiormente las palabras que nos ha regalado el Romano Pontífice en esta tarde, donde celebramos la solemnidad de la conversión del apóstol Pablo desde la Basílica de San Pablo Extramuros en la celebración de las segundas vísperas, concluyendo la semana de oración por la unidad de los cristianos. En estos instantes se proclama el responsorio breve del Salmo 85, versículo 12, como antecedente del cántico evangélico que escucharemos, la antífona al Magnificat.
Estamos escuchando la antífona al Magnificat, y para quienes están siguiendo la transmisión en video, vemos que en este momento el Santo Padre se encuentra preparando el incienso en esta celebración solemne de la conversión del apóstol Pablo. Con el incienso también presentamos ante nuestro Señor Jesucristo, se elevan al cielo todas las plegarias en esta tarde especial, precisamente y en especial por la unidad de los cristianos. Desde la Basílica de San Pablo Extramuros estamos escuchando el Magnificat en esta solemnidad de la conversión del apóstol Pablo, miércoles 25 de enero de 2023, en la celebración de las segundas vísperas presididas por el Papa Francisco. Con el incienso que se eleva hacia el cielo
y hemos presentado ante nuestro Señor Jesucristo nuestras intenciones. En unos instantes se proclamarán las oraciones del Santo Pueblo Fiel de Dios que está congregado en la Basílica de San Pablo Extramuros y se hará en distintos idiomas. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles para formar el templo vivo de Dios, recemos con fe. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Padre, tú has querido que los apóstoles fueran los primeros testigos de tu Hijo resucitado. Concédenos ser testigos de su resurrección hasta los confines del mundo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que has enviado a tu Hijo al mundo para dar la buena noticia a los pobres, haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que te has manifestado por medio de tu Hijo, que se ha hecho hombre para reconciliar el mundo contigo, dona al mundo la paz y a quien sufre a causa del Evangelio la consolación. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Tú que has enviado a tu Hijo a sembrar en los surcos de la humanidad la semilla de la palabra, concede una cosecha abundante a los trabajadores del Evangelio. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Has sacrificado a tu Hijo para reconciliar el mundo a ti. Haz que todos cooperemos generosamente con tu obra de reconciliación y paz. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Has hecho a Cristo Rey del universo, al elevarlo junto a ti en la gloria. Acoge en tu reino a nuestros hermanos difuntos. Oh Dios, que has iluminado a todas las gentes con la palabra del apóstol Pablo, concede también a nosotros, que hoy recordamos su conversión, caminar siempre hacia ti y ser testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
Tras haber cantado juntos la oración a nuestro Padre común, el Padre Nuestro, y tras haber escuchado la oración conclusiva del Papa Francisco, en este momento el cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, va a dirigir un saludo al Santo Padre. Santo Padre, a conclusione della celebrazione dei vespri, Santo Padre, en la conclusión de la celebración de las vísperas y al término de la semana de oración por la unidad de los cristianos, le dirijo un cálido saludo, también en nombre de todos los cristianos que pertenecen a varias iglesias y comunidades eclesiales y que se han reunido aquí, en la Basílica de San Pablo Extramuros, para rezar junto a usted por la unidad de los cristianos. la ringraziamo Le agradecemos sinceramente por haber querido presidir la celebración de las vísperas también este año, demostrando así una vez más cuánto le importa a su corazón el compromiso ecuménico. Concludiamo la settimana di preghiera per l'unità dei Concluimos la semana de oración por la unidad de los cristianos en la fiesta de la conversión del apóstol Pablo. A ciò è legato A esto está relacionado el importante mensaje que nos dejó el Concilio Vaticano II en su decreto sobre el ecumenismo. El verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. Aquí está citando la Unitatis Redintegratio, el punto 7, que el compromiso ecuménico debe estar impregnado del espíritu de conversión y que todos estamos llamados a la conversión, es también el sentido profundo del tema de la semana de oración de este año. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia. Estas palabras están tomadas del libro del profeta Isaías, según el cual el Señor las pronuncia al dirigirse a su pueblo. El profeta nos recuerda así que no hay concepto en las Sagradas Escrituras más crucial para las relaciones humanas que el de Tzedakah, la justicia. Puesto que Dios mismo está enamorado de la justicia, solo podemos estar unidos a Él si también entre nosotros trabajamos por una comunidad basada en la justicia. Solo de esa justicia puede venir esa paz que todos anhelamos en el mundo de hoy y que el profeta Isaías resumió con la expresión Opus Justitiae Pax. Que la paz sea el fruto de la justicia también se aplica a nuestros esfuerzos ecuménicos. Nosotros cristianos encontraremos la paz entre nosotros si no solo miramos nuestros propios derechos, sino si también apreciamos con gratitud los dones y las riquezas que el Espíritu Santo ha confiado a otras iglesias y comunidades, que son dones y riquezas para todos nosotros. En esto reconocemos el verdadero amor ecuménico. El amor, en efecto, reconcilia la multiplicidad y la unidad. El amor no borra las legítimas diferencias que existen, incluso entre nosotros cristianos, sino las reúne armoniosamente en una unidad más profunda que no se impone desde afuera, sino fructífera desde dentro. Uno de los mayores dones de amor que los cristianos podemos hacernos unos a otros es la oración común por la unidad de la Iglesia y la unidad en la oración. Y con este espíritu nos unimos hoy a usted, Santo Padre, en la oración, pidiendo al Señor que nos ayude a aprender cada vez más a hacer el bien y a buscar la justicia. En nuestra convivencia como cristianos,
y en el testimonio común que ofrecemos a la sociedad actual. Le prometemos rezar también por usted, Santo Padre. Le agradecemos de todo corazón su ministerio petrino y sobre todo su compromiso ecuménico, y le pedimos ahora su bendición apostólica. Gracias. Tras el saludo del cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, nos preparamos para recibir la bendición del Papa Francisco. El Santo Padre invita a los demás integrantes a impartir la bendición con él. Sia benedetto il nome del Signore. Nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite in pace. Hemos recibido la bendición apostólica del Papa Francisco en el final de esta celebración de las segundas vísperas en la solemnidad de la conversión de San Pablo desde la Basílica de San Pablo Extramuros en este miércoles 25 de enero de 2023. Concluyendo la semana de oración por la unidad de los cristianos, que en este 2023 se ha celebrado bajo el lema Haz el bien, busca la justicia. Una cita extraída de Isaías, capítulo 1, versículo 17.